Bienvenidos a otra clase. Vamos a hablar ahora de valoración microbiológica de los medicamentos. Bueno, ¿qué es la valoración microbiológica de los alimentos? Bueno, lo que hacemos es justamente evaluar los medicamentos con respecto a la contaminación. Recuerden que los medicamentos y otros productos farmacológicos y también cosmetológicos, para salir al mercado, para que sean comercializados, deben cumplir ciertos requerimientos de entes internacionales, como son, por ejemplo, la FDA, o nacionales como el ANMAT. ¿Por qué? Porque la idea es justamente controlar la calidad y seguridad de esos productos para determinar que no sean una fuente de riesgo para la salud humana, animal, etcétera. Es muy importante, bueno, ver las características de ese producto y en base a eso vamos a tener diferentes exigencias. ¿Por qué? Por ejemplo, si es una pomada que yo voy a aplicar en la piel, obviamente en una zona donde no haya heridas ni nada, no requiero que sea estéril. ¿Por qué? Porque tengo la piel, que es una gran barrera defensiva. Recuerden que la piel es todo como una muralla que impide el ingreso de los microorganismos. A su vez, tiene diferentes capas, lo que es epidermis, dermis y endodermis, y entre ellas se encuentran diferentes células del sistema inmune que muchas veces no son específicas, pero, ojo, actúan como vigías, o sea, como son centros de vigilancia que están para ver si, detectar si hay un ingreso de algún microorganismo y entonces ahí llaman, piden refuerzo. Por ejemplo, ustedes cuando se cortan, se lastiman, ¿qué es lo que pasa? La piel se pone roja. ¿Por qué? Justamente porque está aumentando el flujo sanguíneo para asegurarse que las fuerzas especiales lleguen rápido al sitio de acción. O sea, que lleguen rápidamente las células inmunes ya más específicas para contrarrestar el daño que se está produciendo. ¿Qué pasa si yo me trago la pastillita truca? Bueno, llega hasta el estómago. En el estómago, ¿qué es lo que pasa en el estómago? Recuerden que a veces, por ejemplo, usted cuando tiene así algo de reflujo les viene como un gusto ácido hacia la boca. Bueno, eso es porque justamente el pH estomacal es un pH ácido. La finalidad de esto en realidad es la de terminar de degradar el alimento para poder absorber diferentes nutrientes. Pero este pH ácido puede ser un medio hostil para diferentes microorganismos. Recordemos que los microorganismos tienen un pH de crecimiento y a su vez a veces por sus características estructurales pueden ser más sensibles que otros a ese pH ácido, o sea que los puedes destruir. O sea que también tenemos otra barrera. Pero ¿qué pasa si yo ese producto farmacéutico ahora directamente lo utilizo por vía parenteral? Es decir, ¿qué es? Lo introduzco en la sangre, ¿no? Eso es una autopista, vía rápida a cualquier parte de mi cuerpo. Entonces, obviamente que yo tengo que ser más exigente y exigir esterilidad. También, ¿qué pasa, por ejemplo, con los ungüentos o los colirios? Son tópicos, sí. ¿Pero qué? Pero los coloco directamente en el ojo. Entonces también les voy a exigir esterilidad. O sea que la finalidad de esto es detectar patógenos que pueden afectar la salud pública o también que algunos microorganismos que bien, si bien no son tóxicos, pueden ¿qué? Pueden malograr mi producto. Por ejemplo, pueden producir alguna enzima que hidrolice, o sea, que corte el principio activo, por ejemplo, un antibiótico, y este deje de ser efectivo. O puede actuar sobre los excipientes, o sea, o aditivos y se genere un subproducto no deseado que puede ser irritativo o que puede tener algún otro efecto adverso. La contaminación de estos productos puede ocurrir en diferentes etapas del proceso. Puede ser desde las materias primas hasta lo que es el envasado y distribución. Las materias primas muchas veces son de origen vegetal, por ejemplo la celulosa. ¿Y qué pasa? Pueden traer como polizones, alguna bacteria u hongo ambiental. O también, por ejemplo, pueden estar contaminadas si se han utilizado fertilizantes de origen animal. El aire es el colectivo de de las bacterias. Claro, por ejemplo, tiene diferentes partículas de polvo, aunque ustedes no las vean, que pueden acarrear, por ejemplo, algún bacilo esporulado, como los bacillus, que son microorganismos del suelo. También pueden tener gotitas de secreción, o sea, de estornudar, de toser, etcétera, que pueden tener muchas veces microorganismos del tracto respiratorio. Por ejemplo, Staphylos, Strepto, etcétera, que me pueden también terminar contaminando diferentes superficies y el producto. El envase es sumamente importante. ¿Por qué? Es un punto también crucial, porque yo estoy colocando mi producto, por ejemplo, estéril, en el envase estéril, pero si no lo hago en las condiciones adecuadas, puedo introducir un contaminante que va a quedar, por ejemplo, en una lata cerrada y ahí se puede multiplicar.
También el tipo de envase puede ser más favorable o no a la contaminación. No es lo mismo un envase de plástico que de cartón, por ejemplo. Y finalmente el personal. Nosotros somos una fuente de microorganismos. Recuerden, nosotros tenemos en toda nuestra piel la flora humana normal, en la piel de la cara, de las manos. Y ahí tenemos, por ejemplo, estáfilos, que si no se trabaja en condiciones adecuadas, pueden también terminar en el producto. Una vez que el microorganismo llega al producto, va a haber diferentes características del producto que pueden favorecer o disminuir el desarrollo microbiano. Como nosotros, las bacterias que necesitan tomar agua y comer. Bueno, la disponibilidad de agua, o sea, el agua libre varía de un producto a otro. Por ejemplo, los colirios obviamente tienen una mayor disponibilidad de agua que quizás un ungüento. Pero, como siempre digo, siempre hay un roto para un descosido. Hay microorganismos, por ejemplo, los hongos tienen menores requerimientos de agua libre que las bacterias, por lo cual pueden crecer en ambientes que quizás no sean tan propensos para las bacterias. Contenido de nutrientes. En gustos no hay nada escrito. Es así, o sea, hay diferentes microorganismos que pueden utilizar diferentes fuentes de carbono. Por ejemplo, el Clostridium puede utilizar la glicerina presente en productos oftalmológicos como fuente de carbono, o sea, para nutrirse. Existen pues, distintas cándidas que pueden utilizar como fuente de carbono los lípidos de emulsiones o ungüentos porque son lipofílicas. Y finalmente el pH. El pH es importante por dos cosas. Por un lado, como le decía, los microorganismos tienen diferentes rangos de pH para su desarrollo. Por ejemplo, recordemos que el de los hongos era más bajo que el de las bacterias. Y a su vez, nosotros muchas veces para conservar el producto, se le agrega que un conservante a los alimentos, a muchas cosas. Y estos conservantes tienen diferentes fuerza de acción, por decirlo de una manera, a diferentes rangos de pH. Como le decía, es muy importante entonces la calidad del producto y para ello, ¿qué tengo que tener? La calidad del proceso. Ujú. Si yo tengo un proceso de calidad, va a facilitar que yo obtenga un producto de calidad. Bueno, y acá vamos a incluir dos conceptos muy importantes, calificación y validación. La calificación es referida al equipo y a los servicios. Es decir, que funcionen correctamente. ¿Para qué? Para así más probable que justamente como yo le decía, que el producto que yo voy a obtener sea de calidad en forma confiable y repetida. Y cuando hablamos de calidad, no solo es muy importante realizar los controles o distintas medidas, sino también documentar todo. Hay que llevar registros, ya sea escrito, en computadora, lo que sea, porque cuando hay un inconveniente nosotros podemos recurrir a esos registros para evaluar mejor el problema. La calificación puede ser de diseño, instalación, operación o performance. La calificación de diseño es porque justamente, primero, si yo tengo el diseño del área, es más probable que tenga inconvenientes a futuro. O sea, es la base. Por ejemplo, si yo voy a hacer una esterilización o desinfección, por ejemplo, es muy importante que las mesas sean aptas para la desinfección. Es decir, que no sean corroídas por los desinfectantes que se utilizan o también que no sean lisas, que no tengan irregularidades donde se puedan depositar los microorganismos. Calificación de instalación, es decir, que los equipos estén correctamente instalados siguiendo las indicaciones del fabricante. Por ejemplo, muchas veces los fabricantes o los instaladores van a venir y van a decir, "Mira, a ver, de toda tu área, el equipo mejor instalarlo acá porque acá tengo una buena ventilación o tengo un buen voltaje eléctrico". A su vez, dentro del equipo también, o sea, si hay que instalar alguna parte, como por ejemplo un filtro, debe estar siguiendo las indicaciones del fabricante, porque así me estoy asegurando que después el equipo trabaje correctamente. Calificación de operación. ¿Qué quiere decir esto? Justamente que el equipo va a funcionar dentro de los parámetros establecidos. Por ejemplo, si yo volvemos al punto, estoy esterilizando, necesito que el autoclave llegue a la temperatura de esterilización de 121 grados. Y calificación de performance, es decir, ¿qué quiere decir? Que este equipo va a trabajar de acuerdo a las indicaciones
en todo mi procesamiento. Para eso, ¿cómo me aseguro eso? Lo que se hacen como ciclos de prueba, 2 o 3 ciclos, en las condiciones en las cuales se va a utilizar durante la fabricación de los productos para asegurarnos que en un futuro va a trabajar correctamente. Por ejemplo, si estamos haciendo esterilización, entonces voy a hacer 3 ciclos de esterilización, con su respectivo control para asegurarme que ese equipo realiza la esterilización adecuada en las condiciones en las cuales yo lo voy a utilizar en un futuro. La validación. Ahora la validación ya no es del equipo, sino es más que nada del proceso, del sistema. ¿Esto por qué? Para justamente porque el proceso que voy a seguir debe asegurarme que yo voy a obtener un producto con las especificaciones que yo quiero y con los atributos de calidad esperadas. Mm, la validación va a tener 3 pasos: diseño, calificación del proceso y verificación continua. El diseño del proceso. Volvemos al mismo punto. Yo tengo que diseñar el protocolo para que sea eficiente. Entonces tengo que ir viendo paso a paso. Lo tengo que definir bien, cosa de que si ese protocolo lo agarra una persona que no sabe, sepa qué es lo que tiene que hacer. Es decir, por ejemplo, si voy a hacer una esterilización por filtro, voy a decir, bueno, a ver, voy a usar tal filtro con tal tamaño de poro, voy a usar tal caudal, tal presión, pa. Una vez que tengo todo mi protocolo armado, mi receta de cocina, ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ver, en base a estudios científicos, ver cuáles son los puntos clave, o sea, los puntos críticos donde puede haber un riesgo. Por ejemplo, si vos haces una torta, que no se te pase la temperatura y se te queme la torta o te quede cruda, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a esos puntos claves donde yo necesito ser precavido o establecer algún control o un sensor, etcétera. Calificación del proceso, porque es lo mismo, o sea, si yo tengo toda mi receta perfecta, pero mi horno no funciona, estoy en la misma, o sea, es como que lo anterior está englobado acá. Y la verificación continua del proceso, es decir, que una vez que ya ahora sí ya arranco la fabricación, en el día a día, en el real time, el proceso funciona adecuadamente. Por ejemplo, si otra vez si estamos haciendo esterilizaciones, puedo utilizar, por ejemplo, que un sensor de temperatura que me diga, bueno, sí, alcancé la temperatura y me estoy manteniendo en esa temperatura. Si me baja de 121 a 100, por ejemplo, y algo está pasando, detengo la producción, bueno, y se evalúa la medida correctiva. Es decir, lo que hace es detectar esas desviaciones del proceso para poderlas corregir. Mucho hablamos de desinfección, de esterilización. Bueno, pero antes repasemos un poquito los conceptos básicos de micro para seguir, para entender todo. Los antimicrobianos, recuerden que pueden ser como, pueden ser biostáticos o biocidas. ¿Qué quiere decir esto? Biostáticos es que estático, queda estatua, como la canción. Lo que hace es cesar la replicación bacteriana, pero no los mata, conservan su viabilidad. Y ya biocida es, pues, un agente que va a actuar en algún punto crítico del microorganismo, por ejemplo, la pared, entonces ahora sí se produce la muerte del microorganismo. La desinfección, una característica es que sobre superficies inanimadas, por ejemplo, desinfectar la mesa de trabajo. En este caso voy a utilizar algún compuesto que me va a permitir que mm, destruir el 99,9% de los microorganismos o una reducción de 5 logaritmos, o sea, una gran disminución de la población bacteriana, o sea que en picada. Si yo quiero lograr esto, obviamente lo que voy a utilizar es un agente biocida. Antisépticos. Los antisépticos, seguramente los han escuchado nombrar: el peróxido de hidrógeno, isopovidona, clorhexidina, etanol al 70%, que muchas veces se han usado, por ejemplo, cuando ustedes se cortan o algo, se ponen uno de estos antisépticos. Es decir, que entonces, ¿qué? Ahora ya se usan sobre seres humanos, o sea, seres vivos, eh, sobre la piel o sobre las mucosas, también para eliminar o reducir los microorganismos. Por ejemplo, en el caso de una herida, tratar de evitar que esa herida se contamine. La esterilización es la destrucción total de los microorganismos, es ¡pum!, la bomba atómica, inclusive que, ojo, estructuras más resistentes como las esporas, porque de esa manera yo no más solo me aseguro de matar todo ahora, sino de que no haya a posteriori que esa espora sobreviva y después me termine contaminando el producto. Sanitización. En este caso ahora es sobre el ambiente, porque justamente para evitar la contaminación, nosotros tenemos que tratar de mantener un área limpia. Y para eso es importante la sanitización del ambiente, o sea, de los pisos, paredes, etcétera.
Ahora, obviamente, no voy a pedir que quede bien desinfectada como mi área de trabajo, pero sí que la carga microbiana esté dentro de los rangos aceptables. Es decir, que por lo menos baje unos 3 logaritmos de la carga inicial. La esterilización por calor puede ser húmedo o seco. Húmedo es la famosa autoclave o también que olla a presión. En este caso, entonces calentamos, se alcanza una cierta temperatura, una cierta presión y ese vapor va a llegar a las distintas partes del autoclave generando la destrucción del microorganismo. Pero bueno, obviamente yo no puedo utilizar algo que se afecte por el vapor, por ejemplo, que sea que se pueda oxidar o también que se pueda alterar por el calor, o sea, algún plástico que se pueda deformar y obviamente ni hablar de ciertos productos termolavis, vacunas, antibióticos o emulsiones agua-aceite donde se van a separar sus componentes. Pero sigue siendo muy útil, por ejemplo, para aguas inyectables, medios de cultivo, etcétera. O sea, sigue siendo un método muy seguro en ese sentido. La esterilización por calor seco, en este caso, es un horno. Literalmente un horno, pero bueno, ¿qué pasa? Ya no tengo el vapor que me ayuda a dispersar el calor y por lo tanto voy a requerir que mayores tiempo y mayores temperaturas. Como por ejemplo ustedes los porotos. Cuando cocinan los porotos en una olla común o en una olla a presión. La olla a presión, justamente los tiempos son mucho más cortos porque la cocción es más efectiva. Esterilización por filtro. Acá es como un gran colador. Entonces, este colador tiene diferentes agujeritos muy chiquititos, entonces impide el paso de los microorganismos, pero sí del líquido, por ejemplo, de un colirio. Pero ojo, ese porito tiene un tamaño en el cual no me va a eliminar ni virus ni endotoxinas. Y otra característica que es, porque, por ejemplo, yo puedo pasar una solución, pero no puedo pasar algo que sea altamente viscoso como un gel o una pomada. Es por ejemplo, ustedes pueden colar la leche, pero no pueden colar la crema de leche. Esto es exactamente lo mismo. Óxido de etileno. El óxido de etileno es como el RAIP, hecho un gas químico y va a producir la esterilización de los microorganismos. Esto está bueno porque se puede utilizar en diferentes estructuras, por ejemplo, en los lentes intraoculares o algo que sea sensible a la radiación y al calor. También para blister, por ejemplo, en lentes contacto o algunas materias primas de antibióticos, corticoides, etcétera, que también sean sensibles al calor. Ya hice la esterilización, pero me tengo que asegurar que sea efectiva. Bueno, existen diferentes controles o monitoreos, químicos o biológicos. Químico, justamente es una sustancia química que entonces, ¿qué pasa? Es como se colocan unas cintas adhesivas muchas veces en la superficie de los empaques y entonces yo les someto al proceso de esterilización, ocurre un cambio de color, por ejemplo, de celeste a negro, y entonces así visualmente rápidamente yo puedo saber si fue esterilizado o no. Pero, ¿qué pasa? Tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, si se alcanzó la temperatura, pero ¿cuánto tiempo? ¿Realmente fue efectiva esa esterilización? ¿Llegó a todas las partes del empaque? No sé. Muchas veces entonces es necesario combinarlo con otros controles, por ejemplo, ¿cuál? El biológico. El biológico, ¿ahora qué uso? Las estructuras más resistentes, pues si yo me aseguro que mato lo más resistente, entonces voy a poder eliminar los microorganismos más sensible como las bacterias. ¿Y qué es lo que voy a utilizar? Las esporas, las famosas esporas. Las voy a colocar estratégicamente en algún punto de difícil llegada del agente esterilizante y realizo la esterilización. Una vez que termina, agarro esas esporitas, voy, las cultivo. Si crecen, revisemos el proceso porque no ocurrió bien la esterilización y si no crecen, pulgar para arriba, la esterilización fue efectiva. Pirógenos, las famosas endotoxinas, que son, recuerden, partecitas de la bacteria, que generan efecto, por ejemplo, de aumento de la temperatura en las personas. Son pedacitos de bacteria, entonces es mucho más difícil eliminarlas. Pero lo que pasa es que si yo voy a realizar, por ejemplo, agua inyectable, yo me tengo que asegurar que no tenga o que tengan un nivel muy bajito. Entonces ahí requiero hacer ensayos, muchas veces in vitro, para determinar la presencia de estas endotoxinas. Bueno, como les decía, muchas veces se pueden agregar a los alimentos o a los productos farmacéuticos conservantes. La idea de estos conservantes es, ¿qué es? Prevenir el crecimiento microbiano, para que no se malogre el producto. Y esto tienen que ser activos durante toda la vida útil del producto, desde que yo lo tengo en la farmacia hasta que en mi casa, etcétera. Y a su vez, principalmente en aquellas formulaciones que tengan mayor contenido acuoso o humedad, que es donde es más probable que se puedan contaminar, pero son menos del 1% del producto, o sea, no es mucho, o sea, no me van a esterilizar el producto, no es la idea eso, no me van a
o sea, no es destruir, sino evitar que haya un sobrecrecimiento. Estos conservantes deben de cumplir ciertas características, o idealmente. Por un lado, ser como tipo un antibiótico de amplio espectro. Deben tener un amplio espectro de acción de los microorganismos. Deben ser estables, es decir, que no se alteren física ni químicamente a lo largo de la vida útil del producto para que justamente no haya justamente una alteración de la calidad del mismo. No deben ser tóxicos ni sensibilizantes a las personas. Y también compatible con el resto de los componentes de la formulación para que justamente no se produzca una sustancia indeseable que pueda alterar el sabor, olor, etcétera. Deben ser eficaces. ¿Y cómo mido la eficacia? Bueno, justamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Que no sobrecrezcan las bacterias. Bueno, entonces agarro el producto, le pongo una poquita cantidad de microorganismos y evalúo el crecimiento a lo largo de un tiempo. Entonces, este debe mantenerse dentro de los límites establecidos para ver la eficacia de ese conservante. Y a su vez también a veces me puede ayudar para regular lo que es la concentración de conservante que tengo que utilizar. Pero bueno, entonces dijimos, es muy importante entonces la materia prima, mantener las condiciones del proceso y también que actuar en forma adecuada, es decir, seguir las condiciones de las famosas GMP, las buenas prácticas de manufactura. Bueno, para ello es importante que la limpieza. Debemos de establecer cómo vamos a hacer la limpieza, cada cuánto la vamos a hacer. Por ejemplo, no está bueno levantar polvo, no está bueno andar barriendo, porque recuerden que esas partículas pues en suspensión que pueden tener bacterias, pueden terminar en alguna mesada y terminar contaminando mi producto. Que el personal cumpla las condiciones de higiene y de vestimenta requeridas en base al procesamiento que vamos a utilizar. O sea, si tiene que ser cofia, barbijo, guantes, etcétera. El agua utilizada tiene diferentes calidades. El agua, por ejemplo, recordemos que el agua potable no era estéril. Bueno, se la podemos mejorar un poquito y tenemos el agua purificada, pero sigue siendo no estéril. Tiene una mejor calidad. Pero se puede usar para algunas cosas que no requieran tanta esterilidad, como por ejemplo realizar medicamentos orales, tópicos. Ya después subimos un escalón en la pureza y tenemos el agua ya altamente purificada. Tampoco es estéril, pero tiene menores niveles de bacterias, menores niveles de endotoxina y puede ser bastante útil en aquellos casos en donde, por ejemplo, yo quizás lo ideal, situación ideal en la vida, el agua para inyectables, pero bueno, no es imprescindible y quizás por costos me conviene esta, bueno, usemos esta. Y ya obviamente, como les decía, lo mejor es el agua para inyectables. En este caso ya obviamente, si como lo vamos a introducir muchas veces quizás en el torrente sanguíneo, tenemos que ser súper exigentes. Ahora sí vamos a exigir esterilidad y vamos a exigir que el nivel de endotoxina sea extremadamente bajo. Como les decía, es muy importante entonces controlar en qué condiciones estoy trabajando. El control microbiológico del ambiente. Y eso se puede hacer de diferentes maneras. Nosotros hicimos algo, por ejemplo, en micro, cuando abrimos la placa, y vimos después qué crecía. Esa es una manera, o sea, abrir la placa, seguir trabajando normalmente y después incubarla y ver en esas condiciones de trabajo la contaminación. También se puede hacer usando lo que son placas de contacto. Estos como los juguetes que se te pegan en el vidrio, ¡tuc! Ven que tienen como, son pegajosos, pero tienen una cierta consistencia. Entonces yo se pega, los separo, entonces en su superficie van a quedar los microorganismos, pero mantiene la consistencia adecuada de una placa para que yo después pueda ver si se crecen colonias, trabajar, etcétera. También se puede usar dispositivos que lo que hacen es como chupan el aire y lo inyectan en medios de cultivo para hongos y para bacterias. Podemos hisopar en aquellas zonas que son irregulares o de difícil acceso. Y también podemos hacer algo que muchas veces exigen las GMP, que es la medición de partículas totales. La medición de partículas totales es, ¿qué quiere decir esto? Lo que se hace es contar las partículas, porque recuerden que eso tenían bacterias. Y bueno, para eso lo que se hace es, se usa una especie de láser, entonces ese láser como que va disparando, y si hay una partícula en el medio, se produce una dispersión de ese láser, y en base al grado de dispersión y a la cantidad de dispersiones podemos ver cuántas partículas hay, el tamaño, y hay un límite de tantas partículas por metro cúbico de aire que son permitidas para que el área sea considerada limpia. Filtración del aire.
usar los famosos filtros EPA. Los filtros EPA son una super colador. Entonces, tienen tamaños muy chiquititos de los poros, y entonces ahí quedan retenidas las partículas mayores a 0,3 micras. Y a su vez, como justamente como es un filtro que filtra el aire, ese movimiento, todas las partículas chocan entre sí, se empiezan a golpear, se empujan y terminan chocando contra el filtro, aunque sean más chiquititas. Eso se utiliza, por ejemplo, en el flujo laminar o en la cabina de seguridad, y la idea es ofrecer diferentes tipos de protección en base a los requerimientos. Por ejemplo, si quiero proteger el producto, si quiero proteger al operador, si está trabajando con patógenos, o si quiero proteger también el ambiente. Por ejemplo, los flujos laminares se pueden utilizar justamente para proteger el producto. Viene lo que es el aire del ambiente, pasa por el filtro, y ese aire filtrado es el que se introduce en mi área de trabajo, o sea, sobre mi mesada de trabajo, y entonces no me va a contaminar el producto. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido clara la clase. Muchas gracias por su atención. Y como siempre, estoy disponible para cualquier tipo de consulta.